Bienvenidos hermanos a este espacio de reflexión. Hoy seguiremos escuchando el texto de San Juan que hemos comenzado hace 2 días. Hoy culminaremos el capítulo 5 de este evangelio, pues entonces vamos a dejar que la palabra de Dios guíe nuestra vida, porque hoy nos llama a ser testigos. Digamos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del evangelio de San Juan. Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no sería válido, pero es otro el que da testimonio de mí, y sé que su testimonio es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, aunque yo no necesito el testimonio humano, pero les digo esto para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se alegraron un tiempo con su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mejor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo hago dan testimonio de que el Padre me envió. Incluso el Padre que me envió da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no tiene cabida en ustedes, porque no creen al que Dios envió. Sigan buscando en las Escrituras, ya que piensan que en ellas se encuentra la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no procede de los hombres, pero yo los conozco bien. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si uno viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo van a creer si buscan gloria unos de otros y no buscan aquella gloria que viene solo de Dios? No piensen que los voy a acusar ante el Padre. El que los acusará es Moisés, en quien ustedes ponen su esperanza. Porque si le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, ya que él escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos, hermanos, esta parte final del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. En la primera parte de este capítulo, recordemos que el Señor le dice a un hombre que llevaba 38 años enfermo: levántate, toma tu camilla y anda. Y este hombre queda curado. Luego el Señor nos ha dicho que Él da la vida a los que Él quiere. ¿Cuál vida? La vida eterna. La vida eterna. Esa vida es la que Él nos ofrece, y esa vida se la ofrece al que cree en Él. Creer en Jesús, creerle a Jesús, significa aceptarlo en nuestra vida y dejar que Él vaya haciendo su voluntad en nosotros y nosotros ir haciendo la voluntad de Dios. Pues ahora, entonces tenemos este texto que nos habla de los 5 testigos que acreditan quién es Jesús. El Evangelio nos habla de 5 testigos. Es un texto que nos está diciendo cómo los cristianos del primer siglo, de los primeros años de la vida cristiana, defendían su fe en Jesús ante los ataques de los judíos o de los paganos, de los griegos. Cómo ellos atacaban a los cristianos. Por un lado los judíos, por un lado los helénicos, pero cómo ellos tienen que dar razones de su fe. Tienen que defender la fe en Jesús. Y entonces nos habla de estos 5 testigos. El primero es Juan el Bautista, el que da testimonio de la verdad, aquel que es capaz de señalar a Jesús como el Cordero que quita el pecado, aquel que da la vida por esa verdad, le cortan la cabeza por esa verdad. Juan dio testimonio de Jesús. Juan dio testimonio. Pues este es el primer testigo. El segundo testigo del que nos habla el Evangelio, dice el texto del versículo 36 del capítulo 5, son las obras de Jesús
dan testimonio de quién es Él. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pone en boca de Pedro, diciendo que Jesús vino a nosotros y pasó entre nosotros, siempre haciendo el bien. Las obras de Jesús nunca son obras malas, siempre son obras buenas. Recordemos que Él, como Dios, pues no puede hacer algo malo, porque Dios es amor, dice la carta de San Juan. El libro del Génesis dice que Dios crea todo, y cuando crea todo, dice, lo hace todo bueno. Pues entonces Jesús, las obras de Jesús son siempre buenas y nos manifiestan pues este ser divino de Él. Tercer testigo, el Padre. El Padre da testimonio de Jesús. Y recordemos que el texto en el bautismo y luego también en el monte Tabor, cuando Jesús se transfigura, se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. ¿Quién puede hacer parte de los discípulos de Jesús? Recordemos el capítulo 13 de San Marcos, quien escucha la palabra y la lleva a la práctica. Entonces, por eso el Padre da testimonio. Primer testigo, Juan el Bautista. Segundo testigo, las obras de Jesús. Tercer testigo, el Padre eterno da testimonio de su Hijo. El cuarto testigo, las Escrituras. Las Escrituras, dice Jesús, ustedes buscan en las Escrituras porque ahí piensan encontrar la vida. Las Escrituras son una carta de amor de Dios. Son como un faro que van guiando nuestra vida hacia la vida eterna. Si leemos las Escrituras, las escuchamos, las meditamos, le ponemos atención, llevamos a la práctica la palabra divina, pues hermanos, tenemos el cielo ganado. Porque la palabra no nos enseña a portarnos mal, sino siempre a hacer la voluntad de Dios. Por eso entonces, las Escrituras son testigos de Jesús. El Antiguo Testamento preparó todo el caminar a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los reyes, de los jueces. Fue preparando el caminar del pueblo para recibir al Mesías. Dice el Evangelio de San Juan en su prólogo, que cuando Él vino no lo recibieron, pero a quienes lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de la luz, hijos de Dios. El quinto testigo es Moisés. Moisés, que es aquel que entrega la ley, a quien Dios le entrega las tablas de la ley, da testimonio de Jesús. Por eso el Señor dirá que tanto Moisés como los profetas escribieron de Él, que es la verdad. Dice entonces, pues escuchen a Moisés. Recordemos que cuando hay un hombre rico que banqueteaba y un hombre pobre, Lázaro, que estaba mendigando, al final los dos mueren, van al seno de Abraham y le dice el rico que ahora sufre y Lázaro que ahora goza. Le dice el rico que sufre, Padre Abraham manda a Lázaro a que le diga a mis hermanos, pues que no se porten mal, ¿no? Dicho de otra manera, ¿no? Que no se porten mal, que cumplan la voluntad de Dios. Y entonces el Padre Abraham le dice, pues aunque vayan muertos no van a creer. Tienen a Moisés y tienen a los profetas, que los escuchen. Por eso entonces el quinto testigo de que Jesús es Dios entre nosotros es Moisés. Con la ley que Dios le ha entregado, Moisés nos invita pues a caminar por esa vida que conduce a la vida eterna. Hermanos, pues nosotros también hemos sido convertidos en hijos de Dios por el bautismo. Y la invitación es a ser testigos de Jesús. Seamos esos testigos del Señor, como lo fue Juan el Bautista, como lo son las obras de Jesús, como lo fue el Padre, como lo es el Padre, como lo son las Sagradas Escrituras, como lo fue Moisés. Seamos nosotros también testigos del Señor. Que por nuestra coherencia de vida, pensamiento, palabra y acción, manifestemos que somos verdaderos discípulos, auténticos hijos de Dios, amados del Señor. Pues entonces, hermanos, vamos a disponer nuestra vida para que sea el Señor pues quien nos convierta en valientes testigos de su Hijo Jesucristo. Pongámonos bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Decimos, bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un buen día. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Alma de Cristo.